tenemos una matriz W, que es la matriz de conectividad espacial, que tiene ceros en la diagonal y que tiene WIJ y WJI por fuera de la diagonal, indicando la ponderación que va a recibir cada uno de los datos con respecto al otro de acuerdo a algún criterio de vecindad previamente establecido. Esta matriz no necesariamente tiene que ser simétrica de ninguna manera, porque W y J está indicando la influencia que tiene, por ejemplo, J sobre I, y WJI puede indicar entonces la diferencia que tiene I sobre J. Y esto en estos casos es de manera muy natural, es diferente. Veamos un ejemplo típico y que de pronto todos conocemos, como es el caso de cualquier medida que se refiera a la calidad de vida en estos departamentos en Colombia. El departamento de Antioquia es un departamento que tiene una tradición larga de cultivos cafeteros y varios otros cultivos. Tiene varias líneas de producción y reparte a todo el país alimentos, pero en particular el café es uno de los principales renglones de su economía. Entonces hay muchos municipios de Antioquia donde siempre hay trabajo, donde siempre hay buena cantidad de café, y han sido municipios de lo que llamamos ricos en este país, donde no hay ningún problema de pobreza y donde hay buena calidad de vida, por lo menos en los municipios que son históricamente cafeteros, por poner un ejemplo. Sin embargo, el departamento del Chocó es uno de los departamentos más pobres y olvidados de Colombia. Tiene muchísimos problemas, desde vías, problemas de comunicación. Es un departamento muy pobre, con unas dificultades inmensas en las necesidades básicas. Entonces tenemos un contraste fuerte, y ellos dos pues comparten frontera. Es muy notorio, ya lo veremos más adelante, podemos trabajar con esos datos o mirar esos ejemplos. Cuando uno empieza a moverse sobre los municipios de Antioquia yendo hacia el Chocó, y cuando empieza a moverse sobre los municipios de Chocó yendo hacia Antioquia, como acá la calidad de vida es muy baja, y cómo va mejorando un poco cuando se acerca a Antioquia, y aquí pasa exactamente lo contrario. Aquí la calidad de vida es buena y va disminuyendo notoriamente cuando se acerca hacia el Chocó. De esa manera, Antioquia influye positivamente en Chocó, pero Chocó influye negativamente en Antioquia, por lo menos en ese aspecto. Es lo que se ve en cualquier variable que tenga que ver con calidad de vida, como necesidades básicas insatisfechas, por ejemplo. Entonces, por eso no necesariamente WIJ es diferente a WJI. Se permiten entonces relaciones de vecindad que lleven a W, que no tengan esta restricción de simetría de los pesos. Entonces, fíjense, por ejemplo, en el caso de que uno utilice el vecino más cercano, que si tenemos esta distribución de algunos puntos, bueno, ellos pueden ser los centroides de algunas zonas a las que se les ha determinado esos centroides. Entonces, el vecino más cercano de este sería este punto, pero el vecino más cercano de este punto es este punto. Entonces, evidentemente, si este, por ejemplo, es S1 y este es S2 y este es S3, entonces lo que va a ocurrir es que S2 y S1 no están recíprocamente relacionados. S2 sí es el vecino más cercano de S1, pero S3 es el vecino más cercano de S2. Entonces, automáticamente ya eso nos muestra que esos W no van a ser iguales cuando le intercambiemos aquí los subíndices. Eso por un lado. Por otro lado, las W no tienen que sumar en particular nada, porque si nosotros tomamos de pronto algunas variables auxiliares, o tomamos áreas, tomamos perímetros, tomamos números de vecinos, por ejemplo, podemos tomar los 3 vecinos más cercanos, los 5 vecinos más cercanos, los 10 vecinos más cercanos, entonces los números cambian ahí de muchísimas maneras.
Para hacer los análisis y para que ciertos números, ciertos cálculos que vamos a hacer sobre los datos sean más fáciles de interpretar, sí se suelen utilizar algunas estandarizaciones. Por ejemplo, que por filas sume 1. O por ejemplo, se pueden hacer los pesos y simplemente al final se divide por el mayor de tal manera que todos queden sumando 1. Entonces se puede usar, por ejemplo, la suma para estandarizar. Es lo que se usa, estandarizar por filas o estandarizar con respecto al total. Pero la matriz original no tiene que tener ninguna de esas restricciones. Simplemente se construye la matriz y posteriormente se decide si se va a trabajar estandarizada o no. Por último, otra aclaración importante es que para ciertas operaciones que vamos a desarrollar y algunas pruebas, es muy complicada la parte matemática cuando la matriz W no es simétrica. Entonces, para ciertos procedimientos ya un poco más avanzados, cuando la matriz W no dio simétrica, entonces después se trabaja con W transpuesto o W transpuesto W, y esta pues siempre va a ser simétrica. Y entonces para ciertas, por ejemplo, algunas estimaciones de algunos modelos es necesario recurrir a estas matrices simétricas. En otros casos no es necesario, depende de la formulación teórica del problema, a qué cantidades lleve, porque a veces esas estimaciones de máxima verosimilitud generan algunas formas bastante complicadas. Entonces, para poder continuar avanzando en la forma cerrada que se está buscando, se utilizan matrices simétricas que ustedes saben que permiten muchas propiedades y ahí nos permitirían avanzar mucho más en esos cálculos matemáticos. Bien. Una vez hechas estas aclaraciones sobre W, entonces finalmente decir que esta matriz W es un operador, va a funcionar como un operador de rezago espacial. Entonces, para recurrir un poquito a algo que seguramente muchos de ustedes conocen, recordemos por ejemplo el operador de rezago temporal. Entonces, si teníamos un proceso ZT observado en el tiempo T, el operador de rezago temporal, por ejemplo, de orden 1, entonces lo llevaba a ZT-1. Entonces es un operador que convierte a este en su observación inmediatamente anterior o rezagada una unidad de tiempo, y así sucesivamente. Entonces yo podía decir, bueno, entonces ¿qué será B2 de ZT? Entonces eso sería B de ZT-1 y eso es igual a ZT-2. Pues bien, este sería el operador de rezago temporal y este va a ser el operador de rezago espacial. No es tan directo porque nosotros acá pues tenemos, esto es multidireccional. Recuerden que el tiempo es unidireccional, entonces yo solamente puedo rezagar una unidad en una dirección. El tiempo funciona sobre una línea, por lo menos hasta donde nosotros lo concebimos, y entonces sobre esta línea, pues cuando yo hablo de rezago de orden 1, no hay ninguna duda de hacia dónde tengo que ir, ¿no? Entonces estoy acá, el rezago de orden 1. Sin embargo, en el caso espacial, esto funciona multidireccional. Entonces, si yo estoy ubicado, por ejemplo, en esta zona, en esta área, y pienso en rezago de una unidad o rezago de un orden, por ejemplo, entonces que van a ser, digamos, los municipios aledaños. Entonces, de orden 1 serían todos los que están aquí, con respecto a este. Entonces, de orden 1, fíjense que no es algo tan inmediato como cuando nosotros hablamos del operador de rezago temporal. Entonces, tengo que incluirlos absolutamente todos, pues entonces simplemente le vamos a aplicar el operador de rezago espacial. Hagamos un ejemplo con una cantidad pequeña. Entonces, si tenemos una matriz W, digamos de 3×3, donde entonces acá tenemos un vecino 1 y acá 1, acá 1, 1, 1, 1, por ejemplo, todos por fuera de la diagonal, todos son vecinos de todos, simplemente es un ejemplo.
Y supongamos que tenemos una variable y que vamos a evaluar, vamos a analizar si es una variable autocorrelacionada espacialmente, y esta variable, por ejemplo, tiene estos números. En sus observaciones, este es el vector de realizaciones, y resulta que esta y se proviene precisamente de una división de una zona en 3, entonces aquí dio 20, aquí dio 15 y aquí dio 30, entonces aquí tenemos el subárea 1, subárea 2 y subárea 3, y tenemos toda la región de interés que en este curso lo hemos denotado de sub S. Entonces, en ese caso, lo que queremos es ver si esa variable y efectivamente se correlaciona espacialmente. Entonces, cuando definimos las relaciones de vecindad, entonces dijimos, bueno, por ejemplo, A1 con A2 comparten perímetro, van a ser vecinos, A2 con A3 comparten perímetro, van a ser vecinos, A1 con A3 comparten perímetro, van a ser vecinos, y por eso todos son vecinos de todos, y el cero de la diagonal, que sería A1 con A1, A2 con A2 y A3 con A3. Entonces, esto me da pie a generar lo que es la variable espacial rezagada, así como se genera la variable temporal rezagada. Entonces, ahora vamos a construir la variable espacial rezagada para este vector de realizaciones, que sería WY. Entonces simplemente vamos a hacer esa operación, y eso nos va a llevar a lo que sería una especie de lo que en series de tiempo diríamos y sub t menos 1 o y sub t menos 2, pero resulta que acá entonces sí tenemos el rezago de orden 1, efectivamente, ese es el rezago espacial de orden 1, pero no es en ese sentido literal como en las series de tiempo, cuando decíamos está separado una unidad en el tiempo, por ejemplo, no. Acá no está ni separada una cantidad especial entre, por ejemplo, centroides, o porque los perímetros tengan determinada longitud, nada. Entonces sí es un rezago espacial, pero debido a la multidireccionalidad, debido a todas las distancias que se pueden mezclar, entonces no es algo tan literal el primer rezago como en las series de tiempo, porque entonces esto sería algo muy similar a decir, bueno, entonces si yo comparo Y con WY, entonces si yo llego a encontrar alguna relación entre y WY, entonces es algo muy parecido a cuando encontramos alguna relación entre ZT, por ejemplo, y ZT menos 1. Entonces, claro, acá uno dice, bueno, si yo encuentro una relación entre ZT y ZT menos 1, entonces puedo estar en presencia de un proceso de esos que llamamos autorregresivos, por ejemplo. Entonces acá también lo vamos a llamar autorregresivo, pero solamente es para enfatizar que no existe acá ese equivalente exacto de separación de una unidad o de rezago de una unidad y rezago de 2 unidades, ¿no? Eso no es tan literal, no es tan literal acá en este contexto. Entonces uno habla del vector rezagado espacialmente, entonces vamos a hacer el cálculo acá, sería WY, y entonces en ese caso la posición 1, 1 sería 15 más 30, sería 45, la posición número 2, entonces sería 20 más 30, que sería 50, y la última posición sería 20 más 15, que sería 35. Entonces ahora estamos viendo es cómo es que se relaciona el vector 20, 15, 30 con el vector de las relaciones que se generan sobre cada elemento. Entonces, sobre el elemento 20, estos dos generan la suma, porque yo acá tengo estas formas de ponderación. Sobre el elemento 15, entonces los otros dos van a generar la suma. Sobre el elemento 30, los otros dos van a generar la suma. Eso fue lo que se estableció en esa matriz W. Y entonces aquí tendríamos un vector rezagado espacialmente. Por lo tanto, entonces, si yo quiero hacer un rezago de segundo orden, pues lo puedo hacer de la misma manera. Entonces ahora simplemente sería W
de WY y entonces le vuelvo a aplicar W a 45, 50 y 35. Entonces, en este caso, acá se genera una relación de tipo positivo, ¿cierto? Aumentan los datos cuando se rezagan una unidad. Eso es lo que logra una matriz de este estilo. Entonces podría ser un ejercicio muy interesante generar diferentes tipos de matrices de conectividad y mirar qué tipo de relaciones están trayendo a los datos, qué tipos de relaciones generan esas matrices para ver cómo se pueden entender cuando seleccionamos una de ellas dentro de tantos criterios que hay ahora para las matrices de conectividad espacial. Bien, entonces esto lo podríamos ver, bueno, así matricialmente, o lo podríamos ver con las sumas, y con las sumas simplemente lo que haríamos sería un promedio ponderado, donde estas serían las ponderaciones. Si queremos tener un poco más como el manejo de lo que es cada uno de los datos, pues podemos entonces estandarizarla, por ejemplo, por filas, que es una cosa que es muy común, y entonces la matriz W, por ejemplo, estandarizada por filas, tomaría la forma 0, 0.5, 0.5, 0.5, 0, 0.5 y así para todos. Entonces ahora todas las filas suman 1 y eso es a lo que se le llama la matriz estandarizada por filas. Ya cuando tenemos entonces esa matriz definida, entonces fíjense que hemos generado una o cuantas variables rezagadas espacialmente queramos. Ahora, si yo logro encontrar, por ejemplo, una relación entre Y y WY, entonces ya voy a poder decir que hay una estructura de tipo autorregresiva espacial. Por ejemplo, entonces que yo encuentre que hay alguna constante de proporcionalidad que me ayuda a explicar Y en términos de ese vector rezagado WY. Claro, como siempre, entonces acá será más algún error. Pongámosle otro símbolo porque este es el que estamos utilizando para la regresión. Entonces, esto sería, desde el punto de vista exploratorio, lo primero que habría que hacer con cada uno de los términos involucrados, con cada una de las variables involucradas, evaluar si hay correlación al interior de esa variable, que es lo que llamamos autocorrelación espacial. Aquí estamos evaluando la autocorrelación espacial de Y. Esta es Y y esto sería lo que en series de tiempo sería YT-1. Lo que pasa es que como aquí no tenemos esa relación de tiempo, sino tenemos una relación espacial multidireccional, pero es para que lo vean como similar, como que hagan la analogía con datos rezagados en series de tiempo que son de pronto un poco más conocidos. Entonces, este sería el vector de rezago espacial, este es el vector espacial, y si yo encuentro una relación significativa entre estos dos, encontrando por ejemplo que este modelo de regresión es significativo para ρ, entonces yo encuentro que este es un proceso espacial autorregresivo. Esto para la variable respuesta que aquí la estamos poniendo Y. Esto exactamente igual habría que hacerlo para las variables X. Entonces puede ser que todas estén rezagadas. Eventualmente entonces puede ser que exista esa relación también, por ejemplo, X1 que esté relacionada, por ejemplo, ρ1 con alguna W de X1, X1. Entonces, en ese caso tendríamos que ponerle a esta WY para indicar que es la matriz de conectividad espacial de Y, si es el caso en el que queremos usar diferentes matrices de conectividad espacial para cada uno de las variables. Eso pues puede generar algunos líos computacionales a la hora de establecer ciertas propiedades, pero conceptualmente es completamente válido involucrar variables explicativas autocorrelacionadas. Y entonces eso podríamos explorarlo con todas las K variables para ver si ellas están todas autocorrelacionadas. Entonces,
Bueno, aquí todo esto sería más algún delta, más algún delta, más algún delta. El caso es que aquí lo que se está dando como posibilidad es que todas las covariables estén también autocorrelacionadas y que la variable respuesta esté autocorrelacionada. Claro, podría pasar que estas covariables se dividan en dos conjuntos, uno que tiene las variables autocorrelacionadas y otro que tiene las variables sin autocorrelación espacial. Entonces, volviendo a los modelos de regresión, entonces diríamos que el modelo el modelo más general, entonces puede estar compuesto precisamente por Y, que depende de ella misma, pero rezagada espacialmente. Entonces, a través de un coeficiente ρ encuentro la relación. Y entonces acá lo que estoy diciendo es que Y tiene dependencia espacial con lo que ocurre a su alrededor, con sus vecinos. Entonces, lo que ocurra alrededor del área Y afecta a Y, si es que el ρ es significativo. Entonces, en el caso de los municipios, entonces encontraremos, por ejemplo, que si aquí la tasa de natalidad es una tasa de natalidad muy baja, eso está siendo afectado por lo que ocurre alrededor con las tasas de natalidad. Entonces este WY me estaría diciendo cómo afectan los vecinos a la tasa de natalidad en cada uno de los puntos. Y lo mismo cada vez que yo me desplazo. Si yo ahora me desplazo, por ejemplo, acá, entonces ahora de pronto sus vecinos van a ser estos, puede ser, o puede ser de otras formas, puede ser que sean de segundo orden, que se hayan incluido también de segundo orden. Entonces esto, que este ρ me dé significativo, es lo que me está diciendo es que para cada una de las unidades de áreas que yo tome, efectivamente afecta lo que pasa en las áreas circundantes o en las áreas vecinas, sea cual sea el criterio de vecindad que estamos usando. Y puedo irle agregando allí algunas otras variables. Entonces puede ser, por ejemplo, que se decida por sencillez utilizar la misma matriz W para todos los términos de las variables explicativas. Y entonces aquí yo puedo tener, por ejemplo, una constante, llamemos beta, por W por X1, por ejemplo, más una constante, pongámosle aquí beta 1, más una constante beta 2 por W por X2, pero puede ser que también, y de hecho suele pasar, que también ellas mismas estén involucradas, X1 y X2. Es decir, están involucradas ellas y sus vectores de rezago espacial. Y por último, puede ser que haya una variable X3 que ya la hayamos evaluado y no esté autocorrelacionada espacialmente. Entonces esta variable es independiente a través de las zonas. Lo que pase en una zona no afecta a lo que pase en otra zona para la variable X3, pero para el resto de variables sí afecta. Entonces tendríamos originalmente Y, X1, X2 y X3. Sin embargo, dentro de este modelo hemos incluido unas variables que son rezagadas espacialmente, que son WY, WX1 y WX2. Entonces pasamos de tener, inicialmente lo pensábamos, 3 regresores a tener 7 regresores. 3 y 3, 6 regresores. Entonces, los términos, cada uno de ellos va involucrando autocorrelación espacial. Obviamente, cuando hayamos hecho la estimación de este modelo, entonces acá vamos a tener, esto va a ir sumado un componente del error en el que tenemos que seguir validando la existencia de autocorrelación espacial. Por lo tanto, entonces todo partió desde el punto cuando dijimos, bueno, ¿cuál sería el primer modelo? El modelo original. Entonces el modelo original, sin tener en cuenta nada de correlación espacial, sino apenas el primero a partir del cual vamos a validar supuestos. Entonces en un principio, pongámosle otra letra, pongámosle por ejemplo gamma, para que no se nos vaya a confundir. Pudo ser algo así como gamma 0 más gamma 1 por X1 más gamma 2 por X2 más gamma 3 por X3 más
E. Corrimos este modelo de regresión y encontramos todos esos gamas estimados, y a partir de esos gamas estimados encontramos los residuales. Estos residuales, entonces, evaluamos si estos residuales estaban o no correlacionados con ellos mismos, rezagados espacialmente. ¿Cómo? Pues tenemos este vector de residuales, que es el que nos queda del modelo de regresión auxiliar original, y tenemos este que es el vector de residuales rezagado espacialmente con la matriz W que hemos elegido. Y entonces, si encontramos que esa correlación entre estos dos es significativa, entonces pasaremos a ver cómo vamos a involucrar en los modelos esa autocorrelación espacial existente. Y entonces acá tenemos el caso donde ya entonces hemos empezado a involucrar esa autocorrelación espacial. Por ejemplo, aquí está involucrada a través de Y, pero también podríamos involucrar a través de los mismos residuales. Entonces, por ahora estamos pensando en que el proceso es autorregresivo, posiblemente con covariables que a su vez pueden estar autocorrelacionadas espacialmente, pero realmente esto se puede generalizar al caso de medias móviles y más aún al caso donde hay autorregresivo y también de medias móviles, que sería como los modelos ARMA espaciales, que se comportan de la misma forma como se comportan entonces los modelos ARMA temporales, por lo menos en su estructura general. Por lo tanto, entonces queda más o menos completa la idea. Ahora lo que tendríamos que pensar es cómo es que vamos a realizar estas pruebas, cómo es que vamos a realizar la prueba de que exista o no significancia en la correlación entre este par de variables. Si existe entonces una correlación espacial, una correlación significativa entre estos dos, la conclusión será que existe autocorrelación espacial. Entonces, ¿cómo la vamos a cuantificar? Pues bien, en los modelos de regresión usuales, bajo el supuesto de que las variables son continuas y todo eso, entonces nosotros, por ejemplo, podemos utilizar los coeficientes de correlación de Pearson. Pues acá vamos a trabajar algo similar. Los coeficientes de correlación van a ser los de Pearson, sí, es algo muy similar, pero ahora van a ir con las ponderaciones espaciales involucradas. Entonces, eso lo vamos a ver en la siguiente ocasión.